Muy bien, seguimos ahora con Milagro Sáenz, ella es presidenta del colectivo Volvamos a Clases. Recordemos que se habla ahora más de ellos, pero en general casi nunca, de la relevancia de la educación y de las muchas clases que han perdido a lo largo de los últimos meses los escolares. Pero como hablamos de escolares, podemos hablar también de universitarios. Milagro Sáenz, que es presidenta de este colectivo, nos va a hablar un poco sobre la necesidad de los niños de retornar a clase. ¿Y acaso, Milagros, cómo estás? Buenas noches. Si hay algún balance ya sobre lo que ha sido esta primera jornada de los niños en sus casas, según el ministro de Educación, pasándolo en familia. Pasándolo en familia, sí. Buenas noches, Martín, muchas gracias. Yo soy presidenta y bolsera del colectivo Volvamos a Clases Perú. Ese es un colectivo que se formó en pandemia, justo a raíz del pedido de volver a clases presenciales. Y estamos ahora muy preocupados. Este es un colectivo de madres y padres de familia de todo el Perú. Ahora los que estamos muy preocupados... De colegios públicos y privados. Colegios públicos y privados. Y estamos muy preocupados precisamente por este tema de la normalización del cierre de escuelas y que nos manden a virtualidad. Ya tenemos 4 cierres previos a los de la PEC, que ya al día de hoy ya hemos perdido 2 días de clases. Y si bien, como tú dices, el ministro señala que es tiempo de compartir en familia, que no se pierde, lo cierto es que sí se pierden clases. Los alumnos, los chicos, los estudiantes sí pierden clases cuando se los manda a la educación remota. Además hay que tomar en cuenta que el niño en casa, cuando debería estar en el colegio, también es un problema para el padre que tiene que salir a trabajar y acaso no tiene a nadie que pueda quedarse cuidando al hijo que esté en la casa. Totalmente. Nosotros desde el colectivo estamos muy preocupados porque realmente lo que está demostrando el ministro Quero es un desprecio absoluto por la educación básica, ¿no? Por la educación en general, pero más aún por la educación básica. Eso en principio. Sí, eso es un... Es decir, hablando del tema educativo, más allá de la logística y los padres... Totalmente. Es un desprecio absoluto a la educación, al sector que él dirige. ¿Por qué? Porque... sabemos que las clases remotas, las clases virtuales, el juego de palabras que uno quiere utilizar, no funcionan. No funcionaron en pandemia, no van a funcionar ahora. Ayer el presidente del Consejo de Ministros nos mencionó que la cobertura de Internet en Lima Metropolitana prácticamente alcanzaba a todo el mundo. En realidad, yo, chequeando datos de Ociptel, sé que está quizás entre 70 y 80%. Sin embargo, una cosa es que el padre tenga un teléfono y con ello ya está incluido en la cobertura de Internet. Y otra cosa es que todos en casa tengan acceso al menos a una computadora para poder llevar una clase virtual. Es distinto. Es totalmente distinto. Hay un tema de logística familiar que está olvidando el gobierno, que está olvidando el ministro. Hay un tema de acceso al Internet, que ya hemos visto en el balance que me decías, hemos visto ya muchos canales, muchos medios, ya salieron, ¿no?, los estudiantes que no han podido conectarse, estudiantes que se tienen que ir a parques a conectar porque no hay conectividad. El tema también de los recursos de las digitales, como bien dices, un celular, todos los niños cuentan con un celular, todos los niños cuentan con una tablet, o mejor aún, todos cuentan con una laptop para poder hacer clases. Eso es una irrealidad. Esa no es la realidad del Perú, no es la realidad ni siquiera es la realidad de Lima Metropolitana. Entonces, este cierre que nos han mandado, este cierre arbitrario y totalmente injusto por la llegada de la PEC, porque no hay ningún motivo para que hayamos cerrado ayer. Ayer ya perdimos clases. Ayer más de 2 millones de estudiantes de Lima, Callao y Huaral han perdido clases. Hoy también, y mañana también, y el jueves y viernes también. Y ya venimos de 4 días de estos paros que han habido, que también nos mandaron a virtual. Pero, ¿y si pensamos en la integridad física de los niños? Mañana va a haber una paralización, esperemos que se desarrolle de manera pacífica, pero eso no se puede garantizar. ¿No es mejor que los niños se queden en casa sabiendo que puede haber desmanes en la ciudad y podría haber violencia? Mira, en ese tema, lo mejor es hacerlo de manera descentralizada y focalizada. Si bien es cierto, hay algunas zonas en las que se desarrollan los paros que pueden ser muy peligrosas, hay otras zonas en las que no pasa nada, que no son pues zonas álgidas, que no son zonas neurálgicas de estos paros. Hay zonas también en las que cada director debe de tener la autonomía. Recordemos que todas las instituciones educativas tienen autonomía por la Ley General de Educación. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada director, con el conocimiento de su comunidad educativa, debería poder decidir, en base a lo que él conoce de su comunidad educativa, si es que, por ejemplo, está en una zona álgida, en estas zonas picantes, dirá, bueno, en mi comunidad es peligroso porque tengo alumnos que vienen de muy lejos, docentes que vienen de muy lejos, es mejor que cerremos las clases y veo yo cómo recupero. Es decir, dejar eso en consideración
para cada... Los mismos directores. Es así, porque por ejemplo, ahora con el APEC nos han cerrado a todos. Dime tú, ¿qué tiene que ver un colegio... de Lurín, digamos. De Lurín. O de Vitarte. De Vitarte. Con el tránsito de la APEC, absolutamente nada. Es lo mismo, ¿qué tiene que ver un colegio de pronto en Lince, el día del paro? Nada. ¿Me dejo entender? Entonces, estas tienen que ser cierres focalizados, cierres estudiados, pensados. Qué fácil es, qué sencillo es. Cerramos todos virtual. Ahora, para tratar de entenderlo, ¿cómo es en la práctica una de estas famosas clases remotas que, según el ministro de Educación, también forman a los niños y aparentemente al nivel de una clase presencial? ¿Cómo son estas clases remotas? Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que han habido por algunos, por los docentes, por muchos docentes, el problema es que no hay una didáctica de clase virtual, de realmente clase virtual. Lo que hay es una videoconferencia prácticamente, ¿no? O sea, el profesor se pone a hablar y los niños están mirándolo desde una computadora, un celular o lo que tengan. O lo que tengan si a algo mano, tienen. Si algo tienen. En los casos más privilegiados, digamos, más beneficiados, lo que vas a tener es una pantalla y a un profesor al otro lado de la pantalla dándote una videoconferencia, ¿no? En algunos casos. En otros casos vas a tener un profesor que se pudo conectar más o menos con un WhatsApp, que se lo mandan al celular de tu mamá o tu papá que está trabajando probablemente, y que ahí dice, bueno, vamos, acá está el mando, impriman las impresiones y un video que grabó en algún momento y que ya lo verás en algún momento del día. Ajá. Y esto contando lo que pueden tener los padres para que sus hijos estudien, pero ¿y qué tal los colegios? ¿Qué tal del otro lado? ¿Los profesores tienen los instrumentos y la tecnología adecuada para poder desarrollar clases virtuales? ¿Los centros educativos las tienen? Y además también la pregunta, siguiendo con las preguntas, ¿tienen las herramientas en casa? ¿Los chicos tienen las herramientas? Porque recordemos que cuando uno va a clases no solamente tú te sientas y escuchas. Tú trabajas con algunas herramientas. Para empezar, tienes un buen escritorio, ¿no? O tienes un escritorio, Ahora, una el ministro silla. señaló que los libros los tienen. Podrían complementar lo que escuchan en la videoconferencia o en el WhatsApp o lo que fuere con los libros que tienen en casa. Podrían complementar aquellos que tengan una cierta edad para poder guiarse solos, algunos que no tengan ningún trastorno de aprendizaje, que son los más olvidados. Los más vulnerables son precisamente los más afectados. Estamos hablando de miles de niños con trastornos de aprendizaje, miles de niños que necesitan el apoyo, miles de niños que necesitan pues la presencialidad. Pero acá lo importante que está olvidando también el ministro, y ahí denota su poco conocimiento de pedagogía, es que un aula es todo el ambiente. Cuando uno aprende, está utilizando sus 5 sentidos. Tú, por ejemplo, una clase, ¿cómo la recuerdas? ¿Recuerdas cuando el profesor te dictó y recuerdas, pues, por ejemplo, que tu amigo hizo un chiste o se cayó, o de pronto recuerdas un olor con el que te identificaste y aprendiste esa lección? Eso se pierde. Es todo esto que se pierde, todo esto de el compartir con los compañeros. El daño socioemocional es algo que nosotros ya hemos venido hablando. Hay un aprendizaje social necesario que te da el colegio también. Que te da el colegio y que te da la misma dinámica pues del aula, ¿no? De la presencia de los compañeros. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los días no laborables, entre feriados y entre los que el Congreso ha determinado y entre los que el gobierno ha señalado, al final estamos sumando en días no laborables más de 20 este año. Ahora, en el caso de días de colegios cerrados o de educación remota, ¿tienen ustedes una estadística de cuánto ha sido en función al total de días en los que el niño debió haber estado en el aula? Mira, al momento tenemos 4 días por los paros previos, a los que se suman estos 5 días de la PEC, Lima, Callao y Huaral. Por ejemplo, en Piura, por el tema de los problemas hídricos que ha habido, lo cerraron por 2 semanas, también sin ningún tipo de opción de autonomía. Ahora, por ejemplo, también sabemos que Cusco, también mañana, por el paro, está mandando a virtual, lo cual, y este es el problema del abuso de la virtualidad, del recurso de la virtualidad. Cusco se va a clases virtuales mañana, sin previo aviso de un momento a otro, con los problemas de conectividad. En Lima se anunció el viernes. Entonces, si este fuera una estrategia programada, se podría decir, bueno, al año tendremos 2 semanas de clases virtuales. Podría ser, que igual no es lo ideal. Para nosotros eso no es lo ideal, porque las clases deben ser presenciales. Ya hay suficiente investigación, ya conocimiento para saber que la manera de que los alumnos aprenden, sobre todo
Recordemos que acá en Perú venimos de 2 años de cierre por pandemia. Nuestros estudiantes ya tienen un atraso de un promedio de 10 años de atraso con respecto a sus pares de Latinoamérica. O sea, tenemos una de las peores crisis en los últimos 100 años del Perú, unas de las peores crisis de aprendizajes en Perú. Entonces, no estamos en la capacidad de darnos el lujo de perder ni un minuto de clases, o sea, realmente ni un minuto de clases presenciales. Y esto es un abuso. Se está haciendo un abuso de la virtualidad. Milagros, vamos a continuar con este tema en otras ediciones porque es fundamental no perder el ojo de la relevancia de la educación en nuestro país. Habría que hacer una campaña permanente Totalmente sobre de acuerdo, la importancia sí. de esto y que las autoridades también lo consideren así. Te agradezco mucho el que hayas estado Gracias. con nosotros. Vamos a conversar en la semana también para ver cómo es que esta medida finalmente ha afectado a los jóvenes en casa. Gracias. Muchas nuevamente. gracias. Milagros Sáenz, presidenta del colectivo Volvamos a Clases. Hacemos una pausa breve.